frente a la crisis de los refugiados. Ambas frases tienen, digamos, mucho contenido interno, que fue un poco el inicio de intentar ver qué es lo que había adentro de eso, ¿no? Entonces, lo que hicimos, pues, las compañeras hicieron también narrativas con personas de diferentes lugares de movimientos en Barcelona, de la cartografía de la solidaridad, en el cual había gente, también movimientos migrantes, movimientos mixtos, por decir así, también bastante movimiento catalán, y preguntándonos, ¿verdad?, ¿por qué pasa aquí? ¿Qué pasa, sobre todo alrededor de la campaña Casa Nostra, Casa Vostra, que aplegó mucha división que nos hicieron ver los propios movimientos, que es la relación, la de migrante? Es decir, aquellas personas que llevan tiempo aquí, que están asentadas o no en situaciones muy variadas de regularidad, trabajo, etcétera, muy variadas, muy heterogéneas, pero que no están no están dentro del discurso original de la solidaridad Casa Nostra, Casa Vostra, porque a esas personas no se les ha ofrecido ninguna casa. Digamos, a toda esta panorámica, nuestras preguntas, que no son respuestas, les comento, ¿no? Nuestras preguntas tienen que ver, uno, con la representación, qué es lo que se representa, a quién se representa y cómo se representa, y en ese sentido trabajamos en uno de los talleres bueno, digamos, uno de los hilos del proyecto fue el asunto de los medios de comunicación en términos de cuáles son los imaginarios que presentan. Bueno, lo que vimos claramente es que los imaginarios que se presentan son imaginarios victimizantes. Y bueno, tenemos toda una discusión con el asunto, porque efectivamente hay unos trayectos que son muy duros, hay unas pateras, hay unas aguas, hay unas muertes. Sin embargo, pues digamos, hay una reiteración también en ese imaginario y digamos, pocas veces, que creo que digamos, el trabajo de ustedes en Euskadi ha hecho un esfuerzo grande por intentar también visibilizar las violencias y a la vez visibilizar las resistencias. Y creo que eso es, o sea, me parece que el trabajo de ustedes es un ejemplo de, pero hay que ser muy fuerte para hacerlo, pues, ¿no? Y en general los medios de comunicación masivos se han quedado un poco en ese tema, ¿no? A partir del taller con personas de la comunicación, pues sí que vimos otras aperturas posibles, por ejemplo, métodos participativos de generar imaginario, que pueden ser las narrativas en lo escrito, pero luego también en lo audiovisual, que tiene mucho más poder. Sin embargo, también para nosotros el tema de la representación nos generaba una segunda pregunta, que es la pregunta de la visibilización. Es decir, es una tensión. ¿Es necesario visibilizar estas violencias? Uno podría decir, sí, es necesario visibilizarlas. ¿Cómo visibilizar sin generar efectos de vulnerabilización y efectos de victimización de las personas? Es una pregunta, no hemos llegado a la respuesta en eso, ¿no? Bueno, sí que creo que este ejemplo de Euskadi puede ser un ejemplo de una de las alternativas, ¿no? Y ahora bien, una segunda vuelta de visibilización. Según lo que nos contaba todo el mundo, la visibilización en Casa Nostra, Casa Vostra fue positiva en términos de que generó solidaridad. Entonces, ahí hay un montón de preguntas que hacerse. ¿Es que la solidaridad se genera a partir de imágenes de vulneración o de victimización o de no amenaza porque las personas están, digamos, representadas de manera tan vulnerable que no te pueden amenazar? ¿Es que la solidaridad, aunque sea una manifestación simplemente por caminar por la calle, tiene sentido en términos de intentar generar un consenso social que permita ciertas políticas públicas o que evite de alguna manera ciertas conductas xenófobas? ¿Es acaso en Cataluña un sitio donde podemos decir que digamos, el auge xenófobo que ha habido, incluso teniendo un atentado en Barcelona, ha sido frenado gracias a esa solidaridad? Son todo preguntas, ¿no? Son todo preguntas que no tenemos muy claras en el sentido de que en realidad no creemos que haya una respuesta única. Lo que sí vemos muy claro es que, digamos, ciertas maneras de solidaridad pueden generar otra vez la diferenciación que es contra la cual estamos luchando,
que es la diferenciación que genera la frontera entre lo nacional y lo no nacional. Tal como decía Mariela antes, lo que no queremos son leyes que sean distintas para personas simplemente porque nacieron en otro sitio o porque no tienen cierto papel. Entonces, si hay, digamos, iniciativas de solidaridad que pueden recaer, digamos, en reificar esta diferenciación. Y por supuesto, otras que no. Entonces, visibilización, solidaridad, y nos lleva también al famoso qué hacer, ¿no? El famoso qué hacer nos llevó gracias, hacia dos lugares. Un lugar es el lugar de la profesionalización, pero porque es de donde venimos nosotras, digamos, el mundo de la intervención social, el mundo de la reflexión sobre la intervención social. Y entonces pensar, ¿no? Ok, el movimiento, el gran movimiento solidario, en realidad, y muy a nuestro pesar, y también pesimistamente a Mariela, no ha logrado la resonancia, creo yo, por ahora, de lo que buscábamos. Por tanto, las prácticas, digamos, legales y los trayectorias de intervención prácticamente no han sido tocadas por ese, digamos, gran movimiento solidario. Y las prácticas de intervención siguen siendo pensadas en términos de esa diferenciación autóctona, migrante, autóctona, refugiado, blanca, morena, etcétera, etcétera, incluso interventora, intervenida. Yo sé lo que a ti te conviene y tú no necesariamente lo sabes. Todas estas diferenciaciones se siguen haciendo, aunque haya un poco más de sensibilidad. Y luego el lado de la intervención, y luego por supuesto el lado de la politización. ¿Cómo tenemos que hacer para politizar este campo? Es decir, sacarlo del campo de la bondad y de la caridad, que es muy bueno, es buena el campo de la bondad, pero no es suficiente, porque el campo de la bondad, digamos, puede atajar un problema en un sentido, en un momento dado, pero no puede atajar las razones por las cuales ese problema ocurre. Y las razones por las cuales ese problema ocurre son muy claras, ya, o sea, no son oscuras. Bueno, son oscuras en sus intenciones, pero no son oscuras ontológicamente. Es decir, hay una serie de violencias estructurales que generan otras violencias, no les voy a decir micro porque no son micro, otras violencias en estos caminos y en estas trayectorias de las personas, simplemente por los lugares en los que nacen, y por tanto necesitamos generar por conocimiento y prácticas de politización, porque tenemos que seguir poniendo esas, digamos, fronteras, las grandes, pero también las pequeñas, digamos, las que generan xenofobia, las que generan diferenciación, las que generan intervenciones sociales paternalistas y asistencialistas, o también, digamos, en discusión y en cuestionamiento.